Decíamos en la primera parte de la identificación de problemas, hacíamos un cuestionario y agregábamos el recorrido del proceso. Ahorita cometí un error, normalmente evito hablar de personas, más bien de cosas que pasan, y desde, bueno, el punto está en que en ocasiones se elaboran ciertos procedimientos en los que los operarios, que en este caso serían los profesores, se sienten ajenos. Yo tengo que firmar algunos documentos con los alumnos con los que me toca ser director de tesis y me dicen, profesor, que firme este formato. Ni veo los formatos, simplemente los firmo. Y no los veo porque son procedimientos de tipo burocrático que no me llaman tanto la atención. A mí lo que me interesa es que esa tesis aporte algo o llegue a un buen puerto, a una buena salida, ¿no? Y ese tipo de cosas no son parte de lo que me están pidiendo. Me están pidiendo ahí cualquier cosa que me resulta hasta ajena o enfadosa. Entonces le firmo, le digo a los alumnos, llénalo y yo lo firmo. Bien. Bueno, el error que para mi gusto, para terminar en esto, es que partir de reglamentos y llegar a procedimientos es una cosa que es así extremadamente complicada. En su lugar, la sugerencia mía sería a partir de operaciones, o sea, lo que se necesita para admitir alumnos a la maestría, lo que se necesita para que se vayan inscribiendo semestre con semestre y lo que se necesita para que se gradúen, y después vigilar que eso esté satisfaciendo los distintos reglamentos. O sea, no podemos pasar de reglamentos y quererlos llevar a la vida, sino más bien que la vida cumpla con esos reglamentos. Entonces había para mí un vicio de origen en la manera en que se desarrolló ese proyecto. Y que es propio de los administradores, con sus manuales de organización y métodos parten de un deber ser y no parten de un lo que es, ¿no? Que sería la ventaja de los ingenieros, ¿no? Y bueno, tengo que pasar a una siguiente etapa. Miguel, muchas gracias por tus comentarios. Y no dijimos ningún nombre, ¿de acuerdo? Miguel. Sí, profe, nada. No pasó nada, yo la llevo bien con Eugenio, pero tampoco me gusta balconear a nadie, ¿no? Bien, y además pues eso, no sé si eso es lo que le toca o no, y es un asunto de él. Bueno, después dice, ya que se contestaron estos cuestionarios por parte de los distintos participantes, ya lo habíamos dicho en otra ocasión, nosotros podemos partir, espero que lo hayamos dicho y si no lo digo ahorita, se puede hacer de dos maneras las respuestas a estas preguntas. Podrían estar participando en una pequeña reunión y que nosotros repartamos tarjetitas y que les pidamos que, a ver, respondan a esto. Y en cada tarjeta solo anoten un hecho. Entonces hacen esta serie de anotaciones que aparecen aquí al lado, ¿sí? En ocasiones no es posible reunirlos. Entonces, en el caso de una distribuidora de Peñafieles, se eligió como participantes al almacén donde se almacenaban los refrescos envasados. Se eligió, o sea, al almacenista, al cargador que llenaba los camiones con su maquinita, los carritos estos que cargan cosas. Se eligió a los choferes, se eligió no a todos, a algunos choferes y a algunos ayudantes, más el de vigilancia, y esos fueron los expertos, ¿sí? Más el jefe de patio de maniobras. Entraban muchos camiones y la idea es que se pongan ordenaditos porque si no se genera un caos ahí adentro, ¿no? Todos esos no se puede tenerlos reunidos en un momento. Entonces lo que tenía que hacer la persona, por decirlo así, se los prestaban, y esa persona tenía que ir a verlos en el horario en el que correspondía.
Entonces a los choferes era en el regreso de su turno, ¿sí? Entonces después les pedían los responsables de la empresa que llegaran ahí y que media hora atendieran a esta persona. Y lo mismo el almacenista, encontrar sus tiempos libres. Entonces se puede hacer mediante un trabajo de carácter grupal o mediante un trabajo de carácter individual, ¿sí? Para las distintas preguntas. Y recabamos respuestas. Dentro de esas respuestas, pues estamos hablando del mismo asunto, entonces va a haber entre las personas respuestas repetidas, o puede haber entre la misma persona que haga una propuesta, que señala un problema, y que al mismo tiempo haga una crítica y al mismo tiempo en otra tarjeta haga una propuesta. Entonces, a final de cuentas es estrictamente lo mismo. Entonces se habla de una primera etapa de criba, en lo que vamos a eliminar repeticiones. Se elabora un listado de las respuestas de los distintos participantes y se eliminan las repeticiones. Y aquí se hace una advertencia: no agrupar, solo se eliminan las respuestas que se consideran repetidas. ¿Qué pasaría si agrupamos? Si agrupamos y decimos, este es un problema de organización, este es un problema de comunicación, este es un problema del ambiente de trabajo. ¿Qué respuesta concreta podrías decir a un problema de organización, Isaac? ¿Podrías dar una respuesta, propuestas concretas? De definir responsabilidades o de ver si los mandos son los apropiados, etcétera. Cuando te dicen nada más que hay problemas en la organización. ¿Te puedes repetir? A ver, yo hablo aquí de no... Yo tengo respuestas particulares, ¿sí? O sea, dije, a ver, señala una falla reciente, vivencial y qué sé yo, ¿sí? Y esa persona responde a esa pregunta diciendo que no le llegó el comunicado correspondiente o le llegó tarde, ¿sí? Es una respuesta concreta, ¿sí? Si tú agrupas preguntas y dices, llegó tarde el comunicado, o de otra manera alguien dice, es que no se entendía qué es lo que querían, ¿sí? Esas dos se parecen. ¿Las preguntas? No. ¿No se parecen? Sí atacan el problema, pero en realidad son de dos orígenes diferentes. Son diferentes. Entonces la idea es que no las agrupemos como problemas de comunicación, ¿sí? O sea, las dos son problemas de comunicación. Pero si al final nosotros establecemos como asuntos a tratar problemas de comunicación, no estamos diciendo nada, ¿sí? Estamos diciendo algo general, tan general que, pues, comunicación de qué, de quién, cuándo, dónde, de qué manera, por qué medios, etcétera, ¿sí? La comunicación es un tema demasiado amplio. Entonces aquí la idea es no generalizar y no agrupar respuestas, solo se eliminan las que estrictamente consideremos como repetidas, ¿sí? Sí. Y, o sea, cuando nos dicen, si tú dices, es que el profesor, vas a pensar que no soy yo, se explica pero no se entiende, ¿sí? ¿Yo tendría alguna alternativa de solución? Pues no, porque no me dicen, si en cambio me dijeran, a ver, el profesor, en ocasiones los planteamientos que hace, bueno, la ocasión anterior yo vi que el profesor explicó esto y no se entendió. ¿Podría yo mejorar esa situación? Si estuviera dispuesto, yo diría que sí. Pero si me dicen que no se entiende, que es mucho explicación o me elevo, pues no aportaría nada. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Si tuviéramos unos 8 participantes, Isaac, ¿cuántas fallas crees que pudiera identificar cada participante?
Mm, 10, fácil. 10 fácil. Vamos a considerarlo más modesto. 5, ¿te parece bien? Uh-huh. Sí. Y mejoras, menos, ya dijimos que son menos. 3, ¿sí? Y por acá una, total 10. Vamos a dejar las 10, pero en total, ¿sí? ¿Cuántos participantes eran? 8. 8. En total sumamos, ¿cuántas? Sumando todas las tarjetitas, 80. 84 vueltas. ¿Son muchas o son pocas? Son muchas. Muchas, ¿no? Si quitamos las repeticiones y nada más nos quedamos con 50, ¿son muchas o son pocas? Seguirían siendo bastantes. Siguen siendo bastantes. Entonces la idea es que pues no todas son igualmente importantes, ¿no? Uh-huh. O estos otros criterios. Gracias, Isaac. Entonces nos quedamos con muchas. De hecho, por ejemplo, para mí, los 12 propósitos, si son generales, no dicen nada. Uh-huh. Entonces, de repente, no, podemos decir igual que cumplimos, que no cumplimos. Y si son concretos, son muchos. Tal vez habría que establecer el más prioritario y los que siguen, ¿no? Bueno, y aún así, quién sabe si cumplamos. Entonces, aquí se hace la jerarquización atendiendo a 3 criterios. El primero es, pues obviamente hay asuntos más importantes y hay asuntos menos importantes, ¿sí? Formar de acuerdo con la importancia, los distintos asuntos que se anotaron, sería muy complicado. O sea, del 1 al 50. Nos vamos a hacer bolas. Uh-huh. Entonces aquí se propone un truco y se dice, vamos a considerar que nos quedan nada más 40 para alguna partición que voy a hacer más adelante. Entonces le decimos, ponle palomita, estamos hablando de los participantes, a los 20 problemas que consideres, o 20 asuntos, porque no son problemas que consideres más importantes. Isaac, esto podría ser ya no tan complicado, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Sí. O sea, y además es tu opinión, la que tengan otros no es tema. Uh-huh. No estamos viendo si hay consenso, uh-huh, sino simplemente ponle palomita. ¿Qué pasaría si te salen 22? ¿Crees que sea algo grave? Pues no, te salieron No. 22 y yo no te pediría quita 2, ¿no? Porque ya te pasaste. Uh-huh. O igual si pones 18, ¿no? Uh-huh. Si pusieras nada más 5 importantes, yo te diría, ay, espérame, pues no se trata de las más importantes, sino en términos relativos cuáles son importantes y cuáles no son tan importantes, ¿no? Ahí tal vez sí intervendría. No, esa es la importancia y sería tal vez el criterio de entrada. ¿Qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes? Y orientarnos hacia las que consideremos como importantes, ¿sí? ¿Por qué agrego facilidad? Isaac. Porque sería las que son más fáciles de atender. Bueno, las que son más rápidas de atender. Fácil, ahí podría ser eso, que cuentes con los recursos, que cuentes con el conocimiento, de hecho que ya tengas la solución casi lista para echarla a andar, ¿no? Uh-huh. Voy a poner un ejemplo que es real, de hecho lo vamos a ver en otro momento. ¿Qué pasa si los trabajadores piden un garrafón de agua en su zona de trabajo? Son soldadores. ¿Es importante para la empresa? Pues sí, porque No, pero para la empresa va a ganar más la empresa porque hay un garrafón o no hay, o porque está vacío o lleno. Uh-huh. No, ¿sí? No. ¿Es fácil? Sí. ¿Lo harías o no lo harías? La verdad, sí. Sí, ¿no? Pues si con eso van a estar más contentos, pues se los pongo, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente es una cosa que sí estamos considerando o que tomamos en cuenta. A ver, Isaac,
Sí, Isaac. ¿Y de prontitud a qué se refiere? Si quiere lo leemos aquí. Indique cuáles son las n sobre 2 sugerencias en las que se requiere tomar acción con mayor prontitud. ¿Qué entendemos por prontitud? Bueno, que requieren soluciones, aunque sean temporales, pero rápidas, así que se implementen en el momento. Ajá, vamos a suponer que estás en el fin de semana y te dicen que tienes una tarea para el lunes y que tienes un examen para el miércoles, ¿sí? Ya Sí. estamos el domingo, casi cerrando el día y estás noqueado por todas las actividades que hiciste. ¿Qué empiezas? ¿Estudiar el examen o hacer la tarea? La tarea. ¿Y qué es más importante? Pues el examen. El examen, ¿no? Pero pues dices, pero esto se requiere ya. Ajá. O sea, si no lo hago, pues ya, es un punto malo y me va a afectar en mi nota, ¿no? Y de cualquier manera me queda para estudiar el lunes y el martes, ¿sí? Sí. Entonces actúo por la prontitud. Entonces hay 3 criterios, cada uno de los cuales puede ser el que manda en determinado tipo de circunstancias, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa si los mezclamos. Aquí hago si no me equivoco, alguna pequeña aclaración de la prontitud, lo que es urgente, lo que era para ya, ahora, rápido, ¿sí? Y no pongo la palabra urgente porque en ocasiones nosotros confundimos importancia con urgencia, ¿sí? O sea, no nos es fácil desligar estos dos aspectos y por eso sustituimos la urgencia por la prontitud, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere hacer más pronto y qué se requiere hacer no tan pronto? Evidentemente las cosas urgentes que ya se necesitan caerían en este lado. Ahora vamos a hacer una combinación con esos 3 criterios. O sea, vamos a armar unas matricitas. Bueno, la expresión urgente se confunde en la práctica con importancia, pero lo que se prefiere el término. Ya repetí lo que dije de manera verbal. Bueno, entonces, solo como un ejemplo, está sacado de uno de los casos. Entonces alguien coloca sus importantes, alguien coloca sus prontos y alguien coloca sus fáciles, ¿sí? Esta misma formato lo responden otras personas, ¿sí? Colocando sus importantes, sus prontos y sus fáciles, ¿sí? Y eventualmente sumamos, y por mayoría decimos si este saca 3 votos y este saca 1 voto de los, bueno, eran 8 participantes, entonces aquí saca 8 votos, 8 que dicen que es importante, ¿sí? Y 2, o sea, lo inverso, es que no la opción importante, pusieron pues le damos la razón a la mayoría, ¿no? Y lo ponemos como importante. Entonces agregamos la información que obtengamos de parte de los distintos participantes y ahora sí, de aquí pasamos a estructurar. Yo esto lo tenía con movimiento y no lo veo. No, la siguiente es la que estaba con movimiento. Entonces tenemos una decisión, un área de decisión donde las cosas no son tan importantes, pero la facilidad de realización es alta, ¿sí? Que sería el caso del botellón de agua que te había planteado, Isaac, ¿sí? Entonces, como es muy fácil de hacer, aunque no sea importante, de repente decidimos que sí se haga, ¿sí? Entonces decir, pues sí, entonces que se haga. ¿Qué pasaría si esos mismos trabajadores, también por su sed, te piden un cartón de cerveza? ¿Qué les dirías o qué harías, Isaac? Yo creo que no lo daría porque eso sí puede afectar su trabajo. Puede ser Más fácil. sí, puede ser contraproducente, que de ahí se sigan, ¿no? O incluso, no sé, que te acusen de estar fomentando el vicio, qué sé yo, qué cosas. Yo no lo haría, ¿no?
habría ciertas dudas en otros casos. Por ejemplo, si en una tienda comercial con dos dependientes que son las vendedoras, ¿qué pasaría si te piden un equipo de sonido? Porque pues se aburren. O sea, No lo sé. la pregunta B es que sugerencias de mejora y dicen, pues queremos un equipo de sonido. ¿Se los das o no se los das? No cuesta nada. No. O sea, es fácil. No es Sí. importante para el negocio, no es importante. Pero luego podrías pensar, no se van a ponerlo a todo volumen y se va a ver esto como ya no como una tienda pues de cierto nivel, sino como casi como si estuviéramos en el metro, y de repente dices que no va con la imagen y decides que no, ¿sí? O de una manera más amigable, ok, sí, pero calmaditas, no vayan a tocar piezas así, o calmaditos, ¿no? Igual pueden ser vendedores, ¿sí? Por eso aquí le anotamos decisión rápida. El responsable dice sí o no. Si sí, pues vamos a hacerlo, y si no, pues ya, no se va a hacer, ¿sí? Y corresponde a él establecer con qué criterio va a juzgar si sí o si no. Y aquí ya está dicho, esto debería de haber estado oculto para hacerlo más atractivo, pero en fin. Aquí decimos, si algo es fácil, aunque no es importante, se puede llevar a cabo si así lo decide el responsable. Y en la B, pues más fácil todavía la decisión. Algo no es importante y sería muy complicado realizar. Entonces decimos que se vaya al bote de la basura, ¿no? Si algo no es fácil y tampoco es importante, se recomienda desecharlo, ¿sí? Entonces va a haber otras ocurrencias que dicen, no, sabes que eso no, es complicado y no va a servir para nada. Entonces lo quitamos, ¿sí? Y nos quedan cosas que son importantes. Perdón, está sonando mi teléfono. Esperen un segundito. Es una alarma que tengo para ir midiendo mis clases. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos con las cosas que son importantes, que sean fáciles o no fáciles? No importa. ¿Qué criterio nos faltaba considerar, Isaac? ¿Te acuerdas? Te los ponemos aquí. La prontitud. La prontitud. Ajá. Entonces vamos a agregar ese criterio de prontitud y aquí sí aparecen las cosas ocultas, ¿no? O sea, estos ya decidimos qué vamos a hacer con ellos. O los mandamos al bote de la basura, que incluyen todos estos, más los que aquí digamos que no, y nos quedamos con estos que sí, y nada más falta después decir cuándo, ¿sí? Ni siquiera nos importa si son urgentes. Los vamos a quitar y nos quedamos. Si esto fuese muy regular, esta matriz, teníamos 40 originalmente. ¿Cuántos nos quedarían, Isaac? Alrededor de 20. 20. O sea, sí, no siempre pasa, ¿eh? Pero 20. Es que tendrían que ser distribuciones uniformes y en fin, una serie de cuestiones que habría que agregar. Nos quedamos con 20, ¿sí? A ver, Isaac, tú te vas a volver experto en esto, ya lo eres, pero más. Vamos a confirmar con tu experticia. Si algo es importante, ¿sí? Aquí ya es urgente, ¿sí? Aquí tenemos importancia y urgencia. Todos son importantes. Ahora, hay unos que, además de importantes, son urgentes, ¿sí? Entonces, la pregunta sería la siguiente. Son importantes, son urgentes y son fáciles de realizar. ¿Para cuándo empiezas?
lo más rápido posible. Ok, entonces vayamos a llamar a esos, este, si algo es importante, relativamente fácil de manejar y se requiere actuar pronto, la decisión es simple. Forma parte del programa de acción a corto plazo. ¿Sí? Vamos a seguirnos con esta. Bueno, programa de corto plazo. ¿Cómo consideras esto? La diferencia con el anterior, la única diferencia es que este no es urgente. ¿Sí? ¿Cuándo los haces? Cuando tenga tiempo. Así. O después de que acabes con los urgentes, ¿no? Sí. O sea, si ya acabé con todo lo urgente, pues ahora sigo con lo importante, con lo que no es tan urgente, ¿sí? Pero que ya sé cómo hacerlo. O sea, tengo esa ventaja. Cuento con los recursos, etcétera. Entonces digo, bueno, lo primero que tengo que arreglar es el auto, ¿sí? Después de que ya tenga arreglado el auto, tengo que planear, quiero, no sé, hacer compras, ¿sí? En el mismo auto, por eso esta es la primera y la siguiente después, ¿sí? Entonces las mandamos a, si algo es importante y relativamente fácil de manejar, pero no se requiere actuar pronto, se programan para después de que se cumpla con el programa de acción a corto plazo, ¿sí? Entonces ahí ponemos el programa de mediano plazo. Estos, siguiendo con la misma lógica, te echo la mano en ese aspecto. Algo es importante, pero no es urgente y además es complicado de hacer. Sí es importante, pero no es urgente y está complicado de hacer. ¿Qué harías? De las 4 lo dejaría hasta el final. Entonces, vamos a decirlo, una forma de echar al vacío las cosas, se propone reservarlos para el largo plazo. O sea, un día. Un día porque sí es importante, pero no es un día definido, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo decimos como el programa de largo plazo. Todos nosotros tenemos programas de acción de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Y si revisan, en su subconsciente están operando estos criterios, ¿sí? O sea, ustedes no pueden plantearse ahorita, quiero comprar una casa. Bueno, tú sí quieres, ¿no, Isaac? Sí. Pero no ahorita, No. porque no es fácil, ¿sí? Pero un día sí lo vas a querer, ¿sí? Y te vas a poner a ahorrar para tenerla. O un departamento, ¿no? Entonces, ese sería un equivalente. Pues esperamos a que se pueda. O nos preparamos para que un día sí se pueda. ¿Y qué hacemos con estos, Isaac? Fíjate, estos son importantes y además son urgentes, pero no sabemos cómo hacerle. Pues se van igual a largo plazo, pero se Pero les no, dedica. pero son urgentes. Sí, pero se tiene que encontrar la solución o se busca expertos. Ajá, eso me gusta. O sea, en mi cabeza ahorita no tengo una solución, ¿sí? Pero tú dijiste ahorita algo muy importante, se busca una solución, ¿sí? Y Ujú. entonces a eso vamos a llamarle que hay que pensarle, ¿sí? No son decisiones tan simples como estas. Y ese pensarle, aquí se anota, estos son los problemas críticos, vamos a leerlo. Son los problemas críticos, ya que son de alta importancia y se requiere de actuar pronto, pero desafortunadamente no se tiene claro qué hacer. Entonces la recomendación es que se realice un estudio específico para plantear cómo eliminarlos o reducir su impacto negativo. Podría ser esto el caso del sargazo que platicábamos en algún momento, en el que pues todavía las soluciones son tan complicadas que todavía no hay una solución ya clara, ¿sí? Pero pues necesitamos trabajarlos. Vamos a ver esto mismo. Estaríamos de acuerdo, ¿no? Fue lo que dijiste. Necesitamos, ¿qué palabra usaste, Isaac?
Pensarle o Es- buscarle o algo así. Ujú. sí, le estamos buscando una solución para Ajá. no... Y estarías de acuerdo en que esta descripción es, pues, digamos, ya es un poquito más expresiva, más detallada. ¿Estarías de acuerdo con esta descripción? Sí, Ajá. Ahora, déjame cambiar muchas gracias, Isaac. ¿Ya viste cómo sabes un chorro? ¿Tú ya conocías esta técnica de evaluación? no, pero es intuitivo. Bueno, es lo que siempre hacemos. Es lo que siempre hacemos, pero después de que lo intuitivo es ya que lo viste, ¿eh? Antes, pues, sí, cómo no, la expresión común es ¿y por qué no lo habíamos visto, no? Ujú. En Mm. alguna parte del curso decíamos que el propósito del curso es organizar el sentido común, ¿no? O sea, ya que lo ves, dices, pues sí, es claro. ¿Sí? Está bueno. No estoy contradiciendo, ¿eh? Simplemente estoy agregando cosas. Vamos a pensar en otro participante. Gracias, Isaac. Uh-huh. Eh, a ver, Eric González. No, Eric Flores. Uh-huh. Igual me equivoco, pero tengo la idea. Uno de los dos, Eric, me habló a favor del Six Sigma. ¿Sí? No es cierto. Sí, de Six Sigma. Uh-huh. ¿Podríamos aquí aplicar un Six Sigma? Eric Flores. Seas o no la persona que me habló de Six Sigma. Podríamos aplicarlo con lo poco o mucho que conozcas de Six Sigma. Para buscar qué se puede hacer. Bueno, pero se supone que para Six Sigma necesitamos una muestra de datos, ¿no? Representativa. Bueno, si fuese el caso, pues supongo que sí, si pudiéramos construir o obtener estos datos, pues sí, sí se podría aplicar. Pero si seguimos el de Mike, o sea, ¿cuál es el asunto por tratar? ¿Lo podríamos definir? Tenemos que tomar medidas. O sea, nunca van a estar preparados los datos para que llegues a aplicar el método. O sea, tú tienes que generarlos, procesarlos o obtenerlos. Sí, bueno, me refiero a obtenerlos, pero bueno, así per se como está este ejemplo, pues creo que con el ciclo de Mike pues, es suficiente. Ok. O sea, simplemente planteamos, vamos a recurrir, vamos a hacerlo más general, para que no sea específicamente el Six Sigma, a tus conocimientos. Si tu mente dice, ¿sabes qué? Aquí me sería muy útil hacer un estudio del trabajo, ¿sí? Eso es lo que te dice tu mente, ¿sí? O sea, yo llevé una clase en el cuarto o quinto semestre y de acuerdo con lo que me enseñaron, ¿sí? Aquí hay problemas de demoras, de retrasos, ¿sí? Y de inventarios, que lo primero que voy a hacer es cuantificar y voy a utilizar el procedimiento del cuadro analítico, uh-huh, de análisis, ¿sí? Y hacer ese estudio para cuantificar cuáles son los tiempos y cuál es el procedimiento y eventualmente proponer mejoras, ¿sí? Entonces, de repente, eso te es útil para que algo que no es fácil encuentres una solución que sí sea practicable. No fácil, pero practicable. ¿Podría ser el caso? Sí. Sí, ¿no? O sea, entraría ya aquí tu arsenal como ingeniero industrial, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué herramienta es la que vas a aplicar? Pues dependería un poquito de tu habilidad y de tus conocimientos y de tus destrezas y de tus gustos, ¿sí? Pero, Sí. pero coincido contigo en lo que tendríamos que realizar ciertos estudios, ¿sí? Puedo establecer una conexión de esto con lo siguiente. Uh-huh.
Bueno, ahí le llamamos problemas especiales y hay que estudiarlos. Me voy a brincar esto. Nosotros teníamos este esquemita. Este esquemita que vimos en alguna de las clases, ¿sí? En la que vimos que había 3 grandes clases de métodos, ¿sí? Los programas de corto plazo son, digamos que el asunto se plantea y yo ya tengo en la mente, al mismo tiempo que lo estoy planteando, una solución, ¿sí? ¿Podríamos considerar que sería este caso? ¿Eric? Sí. Sí, ¿no? Pues ya sabes qué hacer. Y además cuentas con los elementos. Entonces vamos a hacer esa conexión. Programas de... Te escucho. Ajá. ¿Sí? Ahora, esto es de aquí. ¿Con cuáles lo relacionarías? O sea, no son tan importantes, es la diferencia, pero sí, no son tan urgentes, sí son importantes, pero sí sabes cómo hacerlo. ¿Podría ser que case con alguno de estos? Sí, ¿no? O sea, facilidad alta y urgencia baja. Es lo mismo, Eso ¿no? Es lo mismo que el anterior. Todos los pasos los conectamos aquí, ¿sí? Sí. La siguiente, programa de largo plazo, eso ya no lo vamos a conectar allá, lo vamos a conectar para afuera, ¿sí? Son proyectos relevantes cuyo análisis y tratamiento se reserva para un futuro indeterminado. El largo plazo es un día, ¿sí? ¿Cuándo es ese día? No sé. En las empresas se supone que el largo plazo son 3 a 5 años, ¿sí? Como nosotros como individuos, el largo plazo podría ser hasta 15 años, ¿sí? Un día, tal cual, o podría ser el próximo año, ¿sí? Entonces por eso coloco aquí un futuro indeterminado, ¿sí? Y del otro lado, estos problemas especiales, ¿sí? Lo que planteamos aquí se conectarían con estos dos, ¿sí? Aquí estoy haciendo simplemente la ampliación de esto. Utilizamos nuestros conocimientos de ingeniería industrial con un análisis de tipo causal o un análisis de procesos, ¿sí? Con las herramientas que vimos en clase, o con los procedimientos básicos que vimos en clase, o con una herramienta más detallada, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una revisión de la empresa, manejando a través de los cuestionarios que hicimos, que plantear que ahí ya van mezclados los distintos problemas y a través de los mismos personajes vamos a tratar de ubicarlos a qué parte corresponden, ¿sí? Una ventaja de aquí es que aquí teníamos 20 problemas. Originalmente eran 40. En la otra matriz se quedaron 20 atorados. Y aquí nos quedan otros 20. ¿Cuántos problemas especiales nos quedan? Si es uniforme, serían 5, 5, 5 y 5. ¿5 es manejable? Podría ser manejable, ¿no? E irme uno por uno. A cambio de los 40 originales, ya tengo cosas más específicas en las que voy a dirigir la atención, pero además ya tengo cosas resueltas. ¿Algún comentario, Eric? No, por el momento no. ¿Oh? Perdón, es que... Que no, por el momento no. Ahora, ¿se pelearía con lo que tú manejes? ¿Lo que estamos haciendo? No. No, ¿verdad? O sea, le podría aportar, ¿no? Sí. Y bueno, dicho en términos generales, pues ya que le planteas que tienes un método en el que tú consideras que vale la pena el Six Sigma, pues te comienzas a preocupar por los datos. Si los datos no son así, pues entonces ver de qué otra manera le haces, ¿no? Y ahí va tu creatividad, tu habilidad y los conocimientos que tengas de la herramienta correspondiente, ¿no?
donde estamos claros que ninguna herramienta te resuelve todo, ¿no? Ahí tienes que poner, hay un agregado personal relevante. Bien, gracias, Eric. El otro Eric, ahorita fue Eric Flores, ¿no? Eric González, opinión así general. ¿Cómo ves? ¿Te late o no te late? Pues sí, me parece pues acertado. O sea, la comparación, ¿no? ¿Te parece práctico en todo lo que hicimos? O sea, identificas participantes. Vamos a hacer un pequeño repaso. Muy breve. Entonces íbamos por acá. Entonces identificas participantes, ves si los tratas en grupo o de manera individual. A cada uno de ellos les haces estas preguntas de manera individual o estando todos presentes, como cualquier lluvia de ideas que ya has realizado, pero con estas preguntas específicas. Aquí lo complicado es que en ocasiones no respetan las reglas. Entonces, cuando no respeten las reglas, ¿qué harías? Eric Flores, ¿no? Pues leer las tarjetas y decirle, no, pero quítale esto, ponle. O simplemente, ok, ya déjala así, yo se lo quito, ¿no? Pero yo tengo que entender cuál es el hecho, ¿sí? Los participantes hacen muchas cosas, ¿no? Y lo mismo para esta y lo mismo para esta. O sea, no necesariamente contestan así de facilito. Siguiente etapa, eliminamos repeticiones. ¿Tú las podrías hacer, eliminar repeticiones, Eric? Pues sí. Pero si tú no es... Tú apenas eres consultor y no tienes conocimientos de detalle del proceso. Bueno, es que depende de cuánto tiempo se lleve siendo consultor. Si apenas estás entrando, pues sí, no. Es más complicado que lo puedas identificar. Ahí es bueno contar con alguien de adentro con el que puedas consultar dudas, ¿no? O con su apoyo. Es que muchas veces es un calor muy propio de esa empresa, ¿no? Ni siquiera son términos técnicos, sino es su jerga que utilizan ahí, ¿no? Ya lo presionaste y tú dices, bueno, no lo presionamos bien y bueno, ¿qué es eso de presionar, no? Y con suerte es poner tornillos o meterlo en una prensa o qué sé yo, ¿no? Entonces necesitamos para esto con frecuencia el auxilio de alguien de adentro, ¿no? Jerarquizas con apoyo de, perdón, no con apoyo de nadie. Esto lo hacen nuevamente los participantes al llenar una especie de cédula como esta, ¿sí? Ya que llenan esa cédula, ahora sí, nos vamos al laboratorio o al cubículo a sumar los resultados que obtuvimos y hacer esto, y después esto, y hacer un planteamiento con esto. O sea, aquí agrupamos esto, y una parte que me brinqué es hacer una presentación a la gerencia de los resultados, ¿sí? Entonces aquí ponemos como la portada de un librito que dice confidencial, o sea, solo para el jefe, para atención de fulano, estructuración de un plan de acción en tal área o en tal proceso o en tal lugar, ¿sí? Con qué fecha se hizo y quiénes fungieron como analistas, ¿sí? Entonces un primer paso es hacer un resumen del proceso para la integración del plan de acción. Si recuerdan, cuando vimos círculos de calidad, también se hace esta parte, ¿no? O sea, no podemos llegar, ya trabajamos y estos son los resultados. Entonces, parte de la presentación a la gerencia es hacer un resumen de qué es lo que se hizo, ¿sí? Las distintas etapas. Una pequeña relatoría.
Y después ya proyectos a considerar para el corto plazo, que sería la primera parte de la matriz, proyectos a considerar para el mediano plazo, proyectos a considerar para un futuro indeterminado, problemas especiales, ¿sí? Asuntos en los que se requiere de un estudio más detallado para formular recomendaciones específicas, ¿sí? Ahí simplemente dice, detectamos esta situación y agregamos las decisiones ejecutivas, sí o no. O sea, se le plantea tal cual. En casos afirmativos se integra al programa de corto plazo. Y si alguien puede decir, no, mejor el de mediano plazo, pues igual pónganlo ahí. Y otros asuntos que no se integran al plan de acción. O sea, de repente ahí quedaría lo que mandamos al bote de la basura, más algunos aspectos que nos hablan de cosas que no son problemas operacionales, ¿sí? Nos hablan de las finanzas, nos hablan, puede ser, y decirles, sí, bueno, pero eso no son operaciones, ese es otro asunto, ¿no? Y lo mencionamos como que es un aspecto relevante que pudiera ponerse a consideración, pero no por parte nuestra. Con este informe, que está hecho a partir de esta matriz, ¿sí? Bueno, de las dos, pero en esencia esta. ¿El responsable puede meter la mano? ¿Eric? ¿Cómo? O sea, ¿podría tomar decisiones o...? No, podría decir, esto que plantean para el corto plazo, vamos a ponerlo acá. Y esto que plantean para el mediano plazo, vamos a pasarlo para acá. Y esto ni lo mencionen, táchenlo. ¿Podría ser cosas de esa naturaleza? O esto dicen que es fácil, pero ¿cuál fácil? ¿No? Es bien complicado y mandarlo para acá abajo. ¿Podría mover las cosas así? ¿Se lo permitirías?